El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el desierto de Chihuahua con una paleta de naranjas, rojos y púrpuras que solo la naturaleza más indómita podía pintar. Era una belleza brutal, desoladora y majestuosa a la vez, donde la vida se aferraba con obstinada voluntad a cada grieta reseca de la tierra. La cámara recorría vastas extensiones de arena y rocas, cactáceas retorcidas que parecían esqueletos prehistóricos, y montañas distantes que se disolvían en la bruma del crepúsculo. De pronto, en medio de esa inmensidad inhóspita, una silueta solitaria emergía, desafiando la desolación. Una antigua cruz de madera, desgastada por el tiempo y el viento, pero erguida con una dignidad silenciosa bajo el cielo dramático. Parecía un faro de fe en un mar de indiferencia, un mudo testigo de innumerables amaneceres y atardeceres. Este no es un desierto cualquiera. El desierto de Chihuahua guarda secretos, historias de supervivencia y leyendas olvidadas. Se dice que esta cruz ha estado allí por generaciones, una marca en la tierra que nadie recuerda haber plantado, ni quién la talló, ni por qué. Algunos susurran que es una tumba, otros que es un milagro, y los más viejos cuentan que es un punto donde el velo entre este mundo y el otro se hace más delgado. Pero independientemente de las supersticiones, para la gente de la región, la cruz era un símbolo, un recordatorio de que incluso en los lugares más áridos, la esperanza podía echar raíces. Hoy, sin embargo, esta cruz se convertiría en el epicentro de un encuentro que desafiaría toda lógica, todo escepticismo, y que cambiaría para siempre la vida de unos hombres curtidos por la guerra. Nuestros protagonistas no eran hombres de fe, al menos no de la fe que la cruz representaba. Eran soldados de élite, endurecidos por años de servicio en la frontera, donde la línea entre el bien y el mal se desdibujaba con cada amanecer. Al mando estaba el capitán Ramiro, un hombre de unos 40 años, con el rostro surcado por cicatrices apenas visibles y una mirada que había visto demasiado como para conmoverse fácilmente. Su mandíbula cuadrada y sus hombros anchos proyectaban una autoridad innegable. Para él, el mundo era un lugar pragmático, regido por órdenes, balas y la fría lógica de la supervivencia. La religión, las leyendas, las supersticiones, todo eso era ruido superfluo que solo estorbaba en la brutal realidad del combate y la patrulla fronteriza. Su unidad, conformada por hombres tan descreídos como él, había sido desensibilizada por la constante exposición a la violencia, al calor sofocante del desierto y a la monotonía de una misión que parecía no tener fin. Su trabajo consistía en patrullar una zona remota del desierto de Chihuahua, un corredor conocido por el tráfico ilegal de todo tipo, desde estupefacientes hasta personas desesperadas. Un trabajo ingrato, peligroso y, la mayoría de las veces, moralmente ambiguo. La tensión era palpable en el Black Hawk mientras surcaba el cielo rojizo. Los rostros de los soldados, cubiertos de polvo y sudor, reflejaban el cansancio acumulado. Habían estado en el campo durante semanas, las raciones escaseaban y el agua racionada apenas les permitía refrescarse los labios. El sargento primero Vargas, un gigante silencioso con un fusil que parecía una extensión de su propio brazo, miró al capitán con una ceja arqueada. ¿Seguro que no es una broma, mi capitán? ¿Otro puesto de vigilancia en el medio de la nada? Ya tenemos 3 que ni siquiera usamos. Ramiro no apartó la vista del mapa digital en su tableta. Órdenes de arriba, sargento. ¿Sabes cómo funciona esto? Dicen que es una zona clave. Interferencias en las comunicaciones satelitales. Posible nuevo corredor.
Necesitan una presencia permanente. La voz del capitán era plana, sin emoción, pero se notaba el cansancio en la forma en que frotaba sus ojos. El joven Cabo Morales, un recluta que apenas llevaba un año en la unidad y que todavía conservaba una chispa de idealismo que sus compañeros habían perdido hacía mucho tiempo, se atrevió a preguntar: ¿Hay algo más allá, señor? ¿Algún punto de referencia o algo que podamos usar para la cartografía? Ramiro suspiró, su dedo señalando un punto en el mapa. Sí, cabo. Irónicamente, hay una vieja cruz de madera. Es lo único que aparece. Dicen que es muy antigua. Nuestro punto de encuentro es justo a un par de kilómetros al este de ella, y nuestro objetivo es establecer el perímetro cerca de ese punto. Había un tono de burla sutil en la voz de Ramiro al mencionar la cruz, como si ya le resultara un objeto de fastidio. La noticia de la nueva misión, un nuevo puesto en una zona aún más desolada, cayó como un balde de agua fría sobre la ya exhausta unidad. Para ellos era un castigo, una muestra más de la burocracia militar que los enviaba a los confines del mundo por razones que ellos no comprendían o no les importaban. El cansancio se mezclaba con la frustración. El concepto de la cruz como punto de referencia no mejoraba su ánimo. Los soldados, desensibilizados por la realidad que vivían, veían los símbolos religiosos y las supersticiones locales como reliquias de un pasado ingenuo, completamente ajenas a su mundo moderno y brutal. ¿Una cruz? Se mofó el soldado Pérez, limpiando el sudor de su frente con el dorso de la mano. Genial. Como si no tuviéramos ya bastante con los narcos y el calor, ahora tendremos que lidiar con fantasmas y ánimas en pena. Los demás rieron con desdén, un sonido áspero que resonó en el interior de la aeronave. Su desprecio por cualquier cosa que oliera a fe o tradición era evidente. Para ellos, la cruz era solo un nombre en un mapa. Un objeto inerte en un paisaje inerte. Nada más. El Black Hawk finalmente aterrizó en un remolino de arena y polvo. El sol ya se había ocultado, dejando el cielo de un azul profundo y el desierto sumido en un silencio que solo el viento se atrevía a romper. Descendieron con sus pesados equipos, listos para montar campamento y enfrentar otra noche en las entrañas del desierto. La misión de establecer el puesto de vigilancia era clara: despejar el área, montar estructuras prefabricadas y asegurar el perímetro. Pero antes de eso debían reconocer el terreno, y eso significaba dirigirse hacia el punto marcado por la misteriosa cruz. Lo que no sabían, lo que nadie podía prever, era que esa antigua pieza de madera, ese simple símbolo, estaba a punto de convertirse en el epicentro de un misterio que desafiaría su escepticismo y pondría a prueba no solo su resistencia física, sino la misma fibra de su alma. Amigos, estamos a punto de adentrarnos en un relato de fe, profanación y milagros. Si esta historia ya les ha atrapado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna parte de esta increíble narración. La noche en el desierto de Chihuahua estaba por revelar sus secretos más profundos, y la cruz, silenciosa y milenaria, aguardaba. Al llegar al lugar designado, la escena que se presentó ante los ojos de los curtidos soldados fue exactamente la que esperaban. Una vasta extensión de arena y rocas bajo un sol implacable, y en medio de esa desolación, un único y solitario vestigio de la presencia humana, la mencionada cruz de madera. Para el capitán Ramiro, con su mente estructurada y su pragmatismo militar, la cruz no era más que un objeto sin sentido,
un anacronismo en un paisaje que solo entendía de supervivencia y estrategia. Sus años de servicio le habían enseñado a desconfiar de todo aquello que no pudiera ser medido, calculado o utilizado para un fin práctico. La fe para él era una debilidad, un lujo que no podían permitirse en su dura realidad. La cruz, por tanto, era un estorbo, un símbolo mudo de una creencia que sentía ajena y distante de su mundo brutal. Varios de sus hombres, reflejando su líder, compartían esa indiferencia, incluso un cierto desprecio. La veían como un trozo de madera vieja, erosionada por el viento y el tiempo, un relicto polvoriento de un pasado que consideraban irrelevante. Para ellos era un mero punto en las coordenadas, una marca en el mapa que ahora, irónicamente, se interponía directamente en su camino. No había respeto ni curiosidad, solo una fría valoración de su presencia como un obstáculo a ser removido. Su realidad diaria era la del peligro constante, la fatiga extrema y la lucha por mantener la línea en un territorio donde las leyes de los hombres parecían disolverse con el aire caliente. En ese contexto, la cruz representaba una fragilidad, una fe ingenua que no tenía cabida en su endurecido universo. La consideraban un vestigio del pasado, una pieza de museo que había quedado varada en el lugar equivocado, careciendo de valor alguno en su moderno y cínico entendimiento del mundo. El verdadero antagonista en esta parte de la historia no era, curiosamente, un grupo de traficantes o un enemigo visible. Era la dificultad inherente del entorno, la hostilidad inquebrantable del desierto de Chihuahua, que con su inmensidad y su calor opresivo parecía burlarse de sus esfuerzos. Pero más allá del ambiente físico, el antagonismo se manifestaba también en la confrontación ideológica interna de los soldados con lo que la cruz, a su pesar, representaba. No podían ignorarla. La orden superior de establecer el puesto de vigilancia era clara y concisa. La zona debía ser despejada para que la construcción pudiera proceder sin obstáculos. Y eso, inevitablemente, implicaba remover, o, si fuera necesario, destruir todo aquello que impidiera el avance de la infraestructura militar. La cruz, pues, se había convertido de un simple estorbo físico a un inesperado desafío espiritual, aunque ellos aún no lo percibieran así. Las primeras tentativas para resolver el problema de la cruz comenzaron con una eficiencia militar casi automática. Sin darle mayor importancia, los soldados se acercaron con la intención de desenterrarla y apartarla. Inicialmente, actuaron con una indiferencia pasmosa, como si estuvieran moviendo una roca más, un trozo de maleza seca. Pensaban que sería una tarea sencilla, una interrupción menor en su plan de acción. Sin embargo, la cruz no cedió. Estaba firmemente anclada, arraigada profundamente en la tierra árida, como si sus raíces de madera se hubieran fusionado con las rocas y la arcilla de siglos. Esta inesperada resistencia solo sirvió para encender una mecha de frustración en los hombres. Lo que había comenzado como una tarea rutinaria se transformó rápidamente en un desafío que punzaba su orgullo. Trajeron herramientas, palas que golpeaban la tierra reseca, picos que apenas arañaban la superficie. Utilizaron palancas, intentando hacer fuerza bruta, concentrando la energía de varios hombres para mover el objeto. Sus músculos se tensaron, sus rostros se enrojecieron bajo el sol, y el sudor les corría por la frente, mezclándose con el polvo. Cada intento era en vano. La cruz no se movía ni un centímetro. Parecía inamovible, como si estuviera soldada al corazón mismo del desierto.
Esta obstinación inexplicable de la madera comenzó a generar un creciente resentimiento entre la tropa. El desprecio inicial por un mero objeto de fe se transformaba ahora en una irritación tangible. La cruz, ajena a sus esfuerzos, permanecía erguida, desafiante y silenciosa. No era solo el esfuerzo físico lo que les agotaba, sino la humillación sorda de ser incapaces de dominar algo tan aparentemente simple. La tensión en el aire era palpable. Las miradas de los soldados, al principio llenas de indiferencia, ahora mostraban una mezcla de asombro y creciente enfado. ¿Cómo era posible que una simple cruz de madera les opusiera tanta resistencia? Algunos se miraban entre sí con perplejidad, buscando una explicación lógica que no encontraban. El capitán Ramiro, con las manos en las caderas y el ceño fruncido, comenzó a sentir cómo su control se resquebrajaba. Esta cruz, este insignificante trozo de madera, estaba poniendo a prueba no solo la fuerza de sus hombres, sino su propia autoridad. La situación pasaba de ser una molestia a una afrenta personal. La cruz no solo se negaba a ser movida, sino que parecía burlarse de sus métodos, de su lógica, de su superioridad tecnológica y de su formación militar. Las herramientas de metal chocaban contra la madera y la tierra, produciendo sonidos secos que resonaban en el silencio del desierto. Los soldados jadeaban, sus uniformes se pegaban a sus cuerpos sudorosos, y el polvo se adhería a cada poro de su piel. Cada nuevo intento infructuoso alimentaba su frustración, transformando la indiferencia inicial en una abierta hostilidad hacia el objeto. Parecía que la cruz, con su quietud imperturbable, estaba ganando la batalla. No era solo madera, sino que se había convertido en un símbolo de la resistencia incomprensible de un desierto que, a cada paso, les recordaba su insignificancia y su vulnerabilidad. La misión de establecer el puesto, que debía ser un mero trámite, se estaba convirtiendo en una lucha de voluntades contra un elemento aparentemente inerte, añadiendo un elemento de desafío inesperado a su ya tensa y difícil misión en ese remoto paraje. La frustración inicial, esa molestia sorda por la inutilidad de sus esfuerzos, pronto se transformó en una irritación punzante, y de ahí en una burla deliberada, casi un desafío. El capitán Ramiro, con su rostro curtido por el sol reflejando una determinación implacable, decidió que la cruz no solo sería movida, sino que su remoción sería una declaración, un mensaje a quienquiera que la hubiera colocado allí, al desierto mismo. «Vamos a mostrar quién manda aquí», gruñó, sus palabras arrastradas por un viento que empezaba a levantar pequeñas espirales de arena. No sería una simple reubicación. Sería una profanación, un acto de desprecio calculador. Los soldados, siguiendo el ejemplo de su capitán, se lanzaron contra la cruz con una energía renovada, pero esta vez cargada de una intención destructiva. Lo que antes había sido fuerza bruta intentando mover, ahora era una embestida deliberada para dañar, para humillar. Usaron sus botas pesadas para patear la base, intentando fracturar la madera carcomida por el tiempo. Arrancaron trozos de tela desgastada que colgaban de uno de los brazos, viejas ofrendas olvidadas por el tiempo y el polvo. El capitán Ramiro, con un gesto de desdén, escupió al pie de la cruz, un acto crudo y simbólico que sus hombres imitaron, algunos con más convicción que otros. La utilizaron como un poste para colgar sus chaquetas sucias, un lugar donde apoyar sus armas, tratándola como un objeto sin valor, un mero estorbo en su camino. Sus risas ásperas resonaron en el aire seco, huecas y vacías, intentando sofocar cualquier atisbo de respeto o superstición que pudieran sentir.
Era un acto de desafío al desierto, a sus misterios antiguos, a cualquier creencia arraigada en la fe que aquella simple estructura de madera representaba. En medio de esta exhibición de desdén, el cabo Morales se movía con una incomodidad palpable. Sus movimientos eran menos fluidos, sus patadas a la cruz menos contundentes y sus ojos, generalmente firmes y obedientes, delataban una lucha interna. Cada risa burda de sus compañeros se sentía como un golpe en su propio pecho. Había crecido escuchando las historias de su abuela sobre los milagros y las leyendas del desierto, sobre la santidad de ciertos lugares y la imprudencia de desafiar lo que no se comprendía. Siempre había sido un hombre de fe, aunque en el ejército había aprendido a esconderla, a reprimirla bajo una coraza de pragmatismo y dureza exigida por el servicio. Esa fe, sin embargo, no había desaparecido del todo, solo se había adormecido. Ahora, viendo la cruz ser pisoteada con tal desprecio, sentía una punzada de culpa. La imagen de su abuela, sus manos arrugadas entrelazadas en oración, parpadeaba en su mente. Quería intervenir, detener la profanación, pero el miedo a ser reprendido, a ser marginado por sus superiores, era una mordaza en su garganta. Se limitó a participar mínimamente, sus ojos bajando para evitar la mirada de la cruz, eludiendo la verdad incómoda que le presentaba. La lealtad a sus superiores chocaba violentamente con ese atisbo de respeto por lo sacro, una batalla silenciosa en su alma. Poco después de este acto de profanación, cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y violetas, una serie de pequeños incidentes comenzó a permear en el campamento recién establecido. Al principio, fueron tan sutiles que los soldados los atribuyeron al cansancio o a la mala suerte, las explicaciones habituales en un entorno tan hostil. El equipo de radio, vital para su comunicación con la base, empezó a fallar intermitentemente. Las voces se cortaban en estática, los mensajes se distorsionaban en un galimatías incomprensible. Intentaron reparaciones, revisaron las antenas, pero el problema persistía de forma errática, desafiando toda lógica técnica. Luego, las brújulas. Varios soldados se quejaron de que sus brújulas, antes fiables guías en la inmensidad del desierto, ahora giraban sin control, sus agujas vibrando erráticamente y señalando direcciones distintas a la vez. Al principio pensaron en interferencias magnéticas del terreno, una posibilidad remota pero no imposible en ciertas regiones. Pero la consistencia de la desorientación, la forma en que afectaba a varias brújulas al mismo tiempo, levantó una ceja de inquietud. Los vehículos, sus robustos todoterrenos, diseñados para soportar las peores condiciones, también empezaron a mostrar señales de malestar. Una de las camionetas se negaba a arrancar sin explicación alguna, su motor tosiendo y ahogándose antes de quedarse en silencio. Otra sufrió una pinchadura de llanta inexplicable, ya que el terreno circundante no presentaba objetos punzantes visibles. El capitán Ramiro, siempre racional, intentó descartar estos incidentes como meras coincidencias, una serie de inconvenientes típicos de trabajar en un entorno tan extremo. Es el calor, el polvo, la mala suerte, repetía, más para convencerse a sí mismo que a sus hombres. Sin embargo, un sentimiento de inquietud, una pequeña semilla de duda, comenzó a germinar en la psique del grupo. Los soldados, aunque externamente se mantenían estoicos, intercambiaban miradas furtivas. Las risas de la profanación se habían apagado, reemplazadas por un silencio más denso, cargado de expectativas inciertas. El desierto, que antes les parecía un simple telón de fondo para su misión, ahora parecía observarlos,
una entidad silenciosa que se negaba a ser domesticada y que quizás comenzaba a responder a su desafío. La noche se cernía sobre el campamento, y con ella una sensación de que los pequeños incidentes eran solo el preludio de algo mucho más grande, algo que el capitán Ramiro, con toda su lógica y su escepticismo, no podría explicar. La intensificación de los fenómenos no se hizo esperar, transformando la inquietud inicial en un palpable temor. Los pequeños contratiempos de la noche anterior palidecieron ante la magnitud de lo que sobrevino. El sol del mediodía trajo consigo no solo un calor opresivo, sino también una tormenta de arena con una ferocidad inaudita. Las ráfagas de viento levantaron murallas de polvo y arena que envolvieron el campamento en una oscuridad rojiza. La visibilidad se redujo a prácticamente cero, y el aire se volvió denso, áspero, dificultando cada respiración. Los soldados, acostumbrados a las inclemencias del desierto, jamás habían presenciado algo tan implacable. Se aferraban a sus tiendas y vehículos, luchando contra la furia de los elementos, incapaces de ver más allá de unos pocos metros. Los gritos del capitán Ramiro, intentando dar órdenes, se perdían en el aullido del viento. La tormenta duró horas, un martirio sensorial que machacaba sus cuerpos y espíritus. Cuando finalmente amainó, dejando una capa de arena fina sobre cada superficie y un silencio ensordecedor, la verdadera desolación se hizo evidente. Las provisiones, que habían sido cuidadosamente almacenadas en los vehículos y tiendas, parecían haberse esfumado. Las cajas de raciones estaban vacías, los sacos de comida rasgados y esparcidos, como si una fuerza invisible los hubiera ultrajado. Lo más alarmante fue el agua. Los bidones, antes llenos a rebosar, estaban secos o contenían apenas un pozo lodoso. La escasez de agua en el corazón del desierto de Chihuahua era una sentencia de muerte lenta y agonizante. La moral del grupo, ya de por sí mermada por los incidentes anteriores, se derrumbó por completo. La desorientación había dado paso a la desesperación. Sus radios seguían mudas y los vehículos se negaban a arrancar, dejándolos varados, sin comunicación y sin recursos. En medio de esta desesperación y el paisaje lunar que la tormenta había dejado a su paso, un evento que desafiaba toda lógica comenzó a materializarse. En el horizonte, en el punto donde el ocre del desierto se fundía con el celeste pálido de un cielo ya despejado, apareció una figura. Al principio era solo una mancha difusa, un espejismo más en un desierto que jugaba con las mentes cansadas. Pero a medida que la observaban, la figura cobraba forma, moviéndose con una cadencia tranquila pero persistente. No era un vehículo, no era un animal, ni tampoco uno de los criminales a los que estaban acostumbrados a perseguir. Era un hombre. Caminaba lentamente hacia ellos, sin inmutarse por la arena que aún se movía en remolinos erráticos, ni por el sol inclemente que golpeaba con fuerza. Cada paso parecía firme, deliberado, como si el propio desierto le abriera camino. La niebla de arena, dispersa por los últimos coletazos del viento, creaba un efecto inquietante a su alrededor, distorsionando ligeramente su silueta, dotándola de un aura casi etérea. Pero no era etéreo. A medida que se acercaba, su presencia se volvía tangible, innegablemente real. Los soldados con sus fusiles listos observaban en un silencio tenso, el aliento contenido, sus miradas fijas en aquel extraño que avanzaba hacia ellos en un lugar donde no debería haber nadie. El capitán Ramiro, con su visión endurecida, intentó buscar alguna explicación lógica,
pero su mente se encontraba en blanco. Cada fibra de su ser le decía que aquella aparición era imposible. La figura continuó su avance imperturbable, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para ser discernida con claridad. Era un hombre de apariencia humilde, pero investido de una autoridad inquebrantable que no requería insignias ni uniformes. Vestía túnicas sencillas, de lino grueso, que se movían suavemente con el ligero viento. Su piel estaba curtida por el sol, marcada por el tiempo y la intemperie, pero no de una manera que denotara sufrimiento, sino más bien una profunda conexión con la tierra y el cielo. Sus manos, visibles al descubierto, eran las de un trabajador, callosas, pero con una delicadeza inherente. Lo más impactante, sin embargo, eran sus ojos. No eran los ojos de un hombre común. Radiaban una paz profunda, una serenidad que era a la vez conmovedora y desarmante. Una paz que contrastaba brutalmente con la violencia y el cinismo que los soldados habían conocido toda su vida. Era Jesucristo, no como una imagen en un libro o una figura devota en una iglesia, sino aquí, en la vasta e implacable extensión del desierto de Chihuahua, en una forma física y real. Su presencia no era la de un fantasma o una visión nebulosa. Era palpable. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía diferente, una calma que, paradójicamente, paralizó a los soldados en su lugar. No pronunció palabra alguna, no hizo ningún gesto amenazante. Su sola presencia era una declaración. Los fusiles que los soldados empuñaban se sentían pesados y superfluos. Las amenazas, las órdenes, la jerarquía militar, todo parecía disolverse ante aquella figura silenciosa. Los hombres, endurecidos por incontables batallas y la deshumanización de la guerra, se encontraron de repente confrontados con algo que trascendía su comprensión. Sus mentes intentaban procesar lo que veían, pero las categorías de su mundo conocido eran inútiles. Aquel hombre, en su humildad, desprendía una autoridad y una fuerza que los dejó sin aliento, suspendidos entre el asombro y un incipiente terror. La desesperación por la escasez de agua y comida se desvaneció por un instante, reemplazada por la impactante realidad de la aparición. El cabo Morales, que había sentido la punzada de la conciencia el día anterior, ahora sentía una mezcla de miedo reverencial y una extraña esperanza. El capitán Ramiro, cuya mente racionalista se empeñaba en encontrar una explicación, sentía cómo su mundo se resquebrajaba bajo el peso de lo inexplicable, de lo verdaderamente milagroso. El desierto había respondido a su desafío, pero no de la manera que esperaban. Había enviado lo impensable. Había enviado la paz encarnada. La presencia era imponente, una calma que desafiaba la furia del desierto. Jesús se detuvo frente a la cruz profanada, su figura serena un contraste abrumador con la violencia de la tormenta de arena que aún aullaba a su alrededor, aunque con una furia menguante. Su mirada se posó en el madero, no con ira, sino con una tristeza profunda. Una compasión que parecía envolver el mismo aire. No había reproche en sus ojos, solo una melancolía infinita por la insensatez humana, por la facilidad con la que el hombre podía pisotear lo sagrado, lo que debería ser reverenciado. Era una tristeza que no juzgaba, pero que calaba hasta los huesos de quienes la presenciaban. Luego, con una lentitud deliberada, que se sentía como una eternidad, desvió su mirada de la cruz para posarla en cada soldado. Uno por uno, sus ojos se encontraron con los de Jesús, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. La mirada era penetrante, no como la de un interrogador, sino como la de alguien que veía a través de todas las capas de dureza,
cinismo y armadura que habían construido a lo largo de los años. Era una mirada que no buscaba fallas, sino que revelaba verdades. Para cada soldado, sus miedos más recónditos, sus inseguridades más profundas, su cinismo adquirido en innumerables batallas y desilusiones, y su desilusión general con la vida, con su propia existencia, fueron expuestos. No era una exhibición pública de sus debilidades, sino una experiencia interna, íntima y abrumadoramente personal. No hubo juicio en esa mirada, solo una profunda compasión que resultaba desconcertante. Los hombres, acostumbrados a la confrontación, a la orden, al desafío, se sentían completamente desarmados. Sus rifles, sus chalecos antibalas, sus cuchillos tácticos, todo su arsenal de guerra parecía inútil, absurdo, ante esta presencia. ¿Cómo se defendían de una mirada que ofrecía compasión en lugar de amenazas? ¿Cómo se enfrentaban a una fuerza que no usaba la fuerza, sino el amor? Las vidas de cada uno de ellos, sus traumas vividos en campos de batalla remotos, sus errores cometidos en la oscuridad, sus pecados silenciosos, se proyectaron en sus mentes como en una película vívida. No era un castigo, no era un reproche directo, sino una comprensión dolorosa y vívida de su propia humanidad imperfecta, de las cargas que llevaban y de las cicatrices que les habían dejado. Era una epifanía, un momento de claridad brutal que revelaba la distancia entre quienes eran y quienes habían aspirado a ser. El cabo Morales fue el primero en sentir una punzada de arrepentimiento, aguda y lacerante. La imagen de la cruz pisoteada, sus golpes y patadas en el madero, se reprodujeron en su mente con una intensidad renovada, ahora teñida de una vergüenza insoportable. Su incomodidad inicial se transformó en un pesar genuino, un remordimiento por haberse doblegado a la presión, por haber renegado de esa pequeña chispa de fe que aún residía en algún rincón olvidado de su alma. Se sintió pequeño, expuesto, pero extrañamente también liberado por esta revelación interna. Con una gracia que no parecía de este mundo, Jesús se acercó a la cruz. No había prisa en sus movimientos, solo una profunda deliberación. Los soldados observaban, paralizados, incapaces de desviar la mirada de la figura. El desierto, que antes había sido una fuerza hostil, ahora parecía contener la respiración, en un silencio reverencial, roto solo por el susurro del viento que, de alguna manera, había disminuido su fuerza, como si la tormenta misma cediera ante la presencia. Jesús extendió su mano hacia la cruz. No hubo gestos grandilocuentes, ni palabras mágicas, ni explosiones de luz. Simplemente sus dedos se posaron suavemente sobre la madera dañada, sobre las marcas de los pisotones, sobre los arañazos que los soldados habían infligido con sus botas y sus herramientas. Y en ese instante, ante los ojos atónitos de los militares, ocurrió el primer milagro visible. Los arañazos y las marcas de la profanación comenzaron a desaparecer. No se desvanecieron lentamente, sino que se borraron como si nunca hubieran existido. Las astillas regresaron a su lugar, las fibras de la madera se unieron, y la superficie, antes áspera y marcada por la violencia, se volvió lisa e intacta. La madera, antes opaca y maltratada, comenzó a irradiar una luz suave, tenue, pero inconfundiblemente pura. No era una luz deslumbrante, sino una que emanaba desde dentro, como si la cruz misma estuviera viva, restaurada no solo en su forma física, sino en su esencia. Era una luz que infundía paz y una inexplicable sensación de lo sagrado. Este acto físico, tangible y visible, fue el primer milagro, la primera manifestación innegable de lo sobrenatural en medio de su realidad desolada.
Los soldados, que habían derribado barreras emocionales para mantenerse funcionales en un mundo brutal, vieron cómo la realidad se doblaba ante sus ojos. Lo que habían destruido con desprecio había sido restaurado con un simple toque. Ya no podían atribuirlo a la mala suerte, al calor, ni a la fatiga. Esto era diferente. Esto era innegable. Sus mentes pragmáticas luchaban por comprender, pero sus corazones, antes endurecidos, sentían una punzada de algo nuevo. Algo que se parecía mucho al asombro y quizás a la esperanza. El capitán Ramiro sintió que el suelo bajo sus pies, antes tan firme, ahora se tambaleaba, y con él todo su universo de explicaciones lógicas. El milagro se desplegó con una simplicidad pasmosa, desafiando toda comprensión racional. Jesús, con un gesto tan tranquilo que parecía parte del flujo natural del desierto, tocó la arena bajo sus pies. No hubo destello de luz cegador, ni trueno que anunciara su poder, solo la delicadeza de un toque. Y entonces de la tierra reseca, donde antes solo había polvo y rocas abrasadas por el sol implacable, comenzó a brotar un pequeño manantial. Al principio fue un tenue hilo de agua, que rápidamente se transformó en un arroyo cristalino, límpido y fresco, borboteando con una vitalidad asombrosa. Su murmullo suave llenaba el silencio denso del desierto, un sonido que era música para los oídos sedientos de los soldados. Simultáneamente, junto a la cruz restaurada, la que hacía solo unas horas habían ultrajado con sus propias manos, aparecieron hogazas de pan. No eran raciones militares ni galletas secas, sino pan recién horneado, dorado y aromático, con la corteza crujiente y el vapor aún escapando de su interior. No era magia en el sentido de un truco, sino una manifestación tangible de provisión divina, una respuesta directa y palpable a la necesidad más básica y apremiante de los hombres. El aire se llenó con el dulce aroma del pan y la promesa de vida que el agua fresca ofrecía. Un contraste brutal con el hedor a sudor, miedo y desesperanza que se había apoderado del campamento. Los soldados, agotados por la travesía y la creciente ansiedad, y deshidratados por el implacable sol chihuahuense, inicialmente dudaron. Sus mentes, entrenadas para la lógica militar y la supervivencia en condiciones extremas, no podían procesar lo que sus ojos veían. El capitán Ramiro, con su mente analítica y su escepticismo arraigado, fue el primero en reaccionar, aunque su reacción fue la de la incredulidad. Sus ojos recorrieron el manantial y el pan, buscando el truco, la explicación racional. ¿Dónde estaba la fuente del agua? ¿Quién había plantado el pan? Intentó encajar el evento en alguna categoría conocida. Un espejismo colectivo, una alucinación por el calor extremo, una trampa cuidadosamente orquestada. Pero ninguna de las explicaciones encajaba. Ninguna tenía sentido frente a la innegable realidad que se presentaba ante ellos. El resto de los hombres se quedaron inmóviles, la boca seca, los ojos fijos en la figura serena de Jesús y en la provisión milagrosa. El cabo Morales, sin embargo, fue el primero en romper el hechizo de la incredulidad. El mismo soldado que había sentido una punzada de remordimiento durante la profanación. Algo en la inmensa paz que emanaba de Jesús, algo en la pureza del agua y la calidez del pan lo impulsó hacia adelante. Con una reverencia que no sabía de dónde venía, se acercó al manantial. Sus manos temblorosas recogieron el agua que brotaba y la llevó a sus labios agrietados. El sabor era inconfundible, pura, fresca, vital. Cada gota que descendía por su garganta era como un bálsamo que borraba la sed, que infundía nueva vida en su cuerpo agotado. Luego, con la misma reverencia, tomó una porción del pan. La corteza crujió suavemente bajo sus dedos,
revelando una miga esponjosa y tibia. El sabor era exquisito, un manjar que nunca antes había probado. Un alimento que no solo nutría su cuerpo, sino que también calmaba el hambre de su alma. La vitalidad de la comida y el agua fue instantánea, una oleada de energía que restauró sus fuerzas y, más importante aún, encendió una chispa de esperanza en su pecho. Una esperanza que creía haber perdido para siempre en la dureza del desierto. Al ver el efecto en su joven soldado, una extraña mezcla de asombro y envidia comenzó a roer el corazón del capitán Ramiro. Había visto a Morales, el soldado más joven y quizás el más sensible entre ellos, transformarse de un joven al borde del colapso por la sed y el miedo, a alguien con una chispa renovada en los ojos. La guardia que el capitán Ramiro había mantenido férreamente durante años, la coraza de escepticismo y pragmatismo que lo había protegido de las debilidades humanas, comenzó a resquebrajarse. La lógica se enfrentaba a una realidad innegable. Sus hombres estaban al borde del agotamiento, y ahora, uno de ellos, el mismo que había dudado en profanar la cruz, estaba recuperado. Con una lentitud que denotaba una profunda lucha interna, el capitán Ramiro se acercó. Sus pasos eran pesados, cada uno de ellos un acto de desafiar años de formación, de desconfianza. Cuando llegó al manantial, la imagen de Jesús permanecía inalterable, esa paz profunda y serena que, lejos de ser intimidante, era extrañamente magnética. Ramiro, como Morales antes que él, se inclinó. Sus manos, duras y curtidas por el manejo de armas y la vida militar, se sumergieron en el agua. Estaba fría, refrescante, tan real como nada que hubiera experimentado. Bebe, el agua pura deslizándose por su garganta, borrando la sequedad y la amargura de horas de tormento. Luego tomó el pan. Lo masticó lentamente, sintiendo su textura, su sabor. Y en ese instante algo en su interior se rompió. No fue una explosión violenta de emoción, sino un deshielo gradual, como el hielo que se derrite bajo el sol. La barrera que había construido alrededor de su corazón, la que lo protegía de la vulnerabilidad y la fe, cedió. El escepticismo, su fiel compañero durante tanto tiempo, dio paso a una fe incipiente, vacilante pero innegable. Y con esta fe llegó una ola de vergüenza. Una vergüenza profunda y lacerante por sus acciones, por la profanación, por el desprecio con el que había tratado algo tan sagrado. Los rostros de sus hombres, la cruz ultrajada, las risas huecas de burla, todo se presentó ante él como un juicio silencioso. La dureza que había exhibido se desmoronó, reemplazada por una vulnerabilidad que no recordaba haber sentido desde su infancia. En ese desierto, bajo la atenta y compasiva mirada de aquel hombre, el capitán Ramiro comenzó a transformarse, abriéndose a una realidad que nunca había creído posible. La mirada de Jesús se intensificó, no con juicio o ira, sino con una profundidad que trascendía la comprensión humana, un pozo insondable de amor y conocimiento que parecía abarcar el tiempo mismo. Y fue en esa mirada, más allá de cualquier palabra articulada, donde residía la enseñanza. No necesitó pronunciar una sola sílaba. Su mera presencia y las acciones que había realizado hablaban por sí mismas, resonando en lo más profundo del alma de cada soldado, con una claridad que ninguna orden militar o sermón podría igualar. En el silencio del desierto, bajo el sol implacable que ahora parecía tener una nueva calidad de luz, los hombres fueron testigos de una visión. No fue un espejismo inducido por el agotamiento o la sed, sino una realidad proyectada directamente en sus mentes, una revelación que se desenvolvía con una vívida nitidez. Vieron la cruz,
no como el madero profanado que habían pisoteado, sino como un símbolo eterno de sacrificio. Y en esa cruz se vieron a Jesús mismo, no como el hombre sereno que tenían delante, sino en el pináculo de su sufrimiento, clavado, agonizante, con el rostro desfigurado por el dolor, pero aún irradiando una compasión infinita. No era una imagen diseñada para aterrorizar, sino para revelar. Los soldados vieron su propio rostro en la multitud que lo injuriaba, sus propias manos en las que lo clavaban, sus propias dudas en las de aquellos que le negaban. Entendieron, con una certeza estremecedora, que ese sufrimiento no era por una falta abstracta de la humanidad, sino por cada uno de ellos, por sus pecados individuales, por su ceguera, por la dureza de sus corazones. Era un amor incondicional y un sacrificio supremo, extendido incluso a aquellos que, como ellos, lo habían despreciado y ultrajado. La visión no era un reproche, sino una invitación a la redención, una muestra del abismo de amor que podía perdonar y transformar. Uno a uno, la coraza de dureza que habían construido con años de servicio y escepticismo se derrumbó. Las tensiones internas, el cinismo, la indiferencia, todo se disolvió como la arena arrastrada por el viento. Las lágrimas brotaron de ojos que se creían secos, no lágrimas de dolor físico, sino de una profunda contrición y gratitud. El cabo Morales, el primero en sentir la punzada del arrepentimiento, fue el primero en caer de rodillas ante la cruz restaurada. Su cuerpo temblaba con una emoción que nunca había experimentado. No fue una arrodillada militar, forzada por la disciplina, sino una rendición genuina del espíritu. Otros soldados le siguieron, algunos sollozando abiertamente, sus manos cubriendo sus rostros, el peso de sus acciones pasadas aplastándolos con una fuerza abrumadora. Las palabras eran innecesarias. Sus gestos, sus cuerpos postrados, sus almas conmovidas, eran una súplica de perdón más elocuente que cualquier oración formulada. El capitán Ramiro, con el corazón desgarrado por la vergüenza y al mismo tiempo inundado por una paz inexplicable, se arrodilló al lado del cabo Morales. El hombre que hacía solo unas horas había liderado la profanación, ahora se humillaba ante el símbolo que había ultrajado. Las lágrimas surcaron sus mejillas curtidas por el sol, un torrente que lavaba no solo la arena del desierto, sino años de cinismo acumulado. No había rango, no había disciplina, solo hombres rotos y redimidos en presencia de lo divino. En ese momento, en el corazón del desierto de Chihuahua, se forjó una conexión inquebrantable entre ellos, una hermandad nacida de la vulnerabilidad compartida y de la gracia inexplicable. El espíritu de la unidad no se basaba ahora en el miedo o la obediencia ciega, sino en un respeto mutuo y una comprensión más profunda de la vida y la fe. El tiempo pareció detenerse, suspendido en ese instante de arrepentimiento y redención. La figura de Jesús permaneció inmóvil por un tiempo impreciso, su mirada fija en los hombres arrodillados, una mirada de infinita bondad. No pronunció una palabra. Su mensaje había sido entregado a través de sus acciones y su presencia. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, comenzó a alejarse. No desapareció en un estallido de luz o un trueno celestial. Simplemente giró y comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, deliberados, alejándose hacia el horizonte. Su figura se hacía progresivamente más pequeña contra la inmensidad del desierto. Los soldados levantaron sus ojos, observando cómo se desvanecía, no con la sensación de una pérdida o un abandono, sino con la impresión de que una lección había sido aprendida, un mensaje entregado.
La silueta de Jesús se fue difuminando en el brillo del sol poniente, fundiéndose con los tonos anaranjados y violetas del cielo. No había prisa en su partida, ni una despedida explícita. Su figura se convirtió en un punto distante, luego en una mera insinuación en el vasto paisaje, hasta que finalmente solo quedó el desierto, la cruz restaurada y un grupo de hombres profundamente cambiados. El aire vibraba aún con la resonancia de su paso, con la esencia de su presencia. Había dejado detrás de sí no solo un manantial de agua y pan, sino un manantial espiritual que había brotado en el corazón de cada uno de ellos. El desierto, que antes había sido un lugar de desolación y castigo, ahora era un santuario, un testigo mudo de un milagro que había transformado la dureza del alma en la más tierna de las esperanzas. La tierra, antes pisoteada por la arrogancia, ahora guardaba la huella sagrada de una redención inmerecida. Los soldados se pusieron de pie lentamente, sus ojos aún fijos en el punto donde Jesús había desaparecido, el asombro y la reverencia grabados en sus rostros. No habían sido juzgados, sino amados. Y eso lo cambió todo. La transformación del capitán Ramiro fue el catalizador para un cambio profundo en toda la unidad. Los soldados, testigos del milagro del agua y el pan, y de la evidente metamorfosis de su líder, ya no eran los mismos hombres endurecidos y cínicos que habían llegado al desierto. La misión de establecer un puesto de vigilancia quedó relegada a un segundo plano, eclipsada por la presencia divina que habían experimentado. Su nuevo propósito, tácitamente acordado sin necesidad de palabras, se centró en salvaguardar la cruz. Aquella cruz que habían profanado con desprecio, ahora era el ancla de su redención. Decidieron erigir un pequeño santuario a su alrededor, utilizando piedras del desierto y los pocos materiales que tenían a mano. Con sus propias manos construyeron un muro bajo, no para protegerla de los elementos, sino como un símbolo de respeto y veneración. La cruz, antes un insignificante punto en el mapa, se convirtió en un faro para los viajeros perdidos en el desierto. Un símbolo de esperanza y un recordatorio tangible de que incluso en la desolación más profunda, lo divino podía manifestarse. La zona antes desolada ahora tenía un nuevo propósito, una nueva razón de ser que trascendía cualquier estrategia militar o política. Se convirtió en un lugar de paz y reflexión, un oasis espiritual en medio de la aridez. Con el paso de los años, la historia de los soldados y la cruz se convirtió en una leyenda local, susurrada por las noches alrededor de fogatas, transmitida de generación en generación. No solo fue la historia de un milagro, sino también la de la redención de hombres endurecidos por la vida. El capitán Ramiro, transformado radicalmente por la experiencia, no pudo volver a su antigua vida. Los horrores de la guerra y la burocracia militar que antes lo definían, ahora le parecían triviales y vacíos. Se retiró del ejército, dejando atrás años de servicio condecorado. Su energía y su intelecto, antes dedicados a la estrategia y la supervivencia, se volcaron hacia causas humanitarias. Fundó una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las comunidades más vulnerables de la frontera, a menudo los mismos migrantes y desposeídos que antes veía con indiferencia. Su liderazgo se caracterizaba ahora por la compasión y un profundo sentido de servicio, valores que había redescubierto en el corazón del desierto. El cabo Morales, por su parte, se convirtió en un ferviente creyente. Superó el miedo a ser juzgado por sus compañeros y compartió su testimonio incansablemente. Su voz, antes tímida, se llenó de una convicción inquebrantable.
Viajó por pueblos y ciudades, contando la historia de cómo la fe había transformado su propia vida y la de sus camaradas. No buscaba la fama, sino sembrar la esperanza donde quiera que fuera. Su sencillez y honestidad resonaban en aquellos que lo escuchaban, y muchos encontraron consuelo e inspiración en sus palabras. El lugar de la cruz, el pequeño santuario en el desierto, se convirtió con el tiempo en un destino de peregrinación. Personas de todas partes, movidas por la fe o la curiosidad, llegaban con ofrendas y oraciones. La historia de la cruz y los soldados se había vuelto un poderoso recordatorio de que los milagros pueden ocurrir en los lugares más inesperados y en los corazones más cerrados. Décadas después, el desierto de Chihuahua seguía siendo implacable, pero la cruz de madera, ahora desgastada por el sol y el viento, pero siempre firme, continuaba siendo un testimonio silencioso. Adornada con flores frescas, rosarios y pequeñas notas de agradecimiento dejadas por los peregrinos, se erguía como un monumento a la fe renacida. Su madera, una vez pisoteada y profanada, ahora irradiaba una paz inquebrantable, un eco de la presencia divina que la había restaurado. La historia de los soldados y su encuentro con lo sagrado se había consolidado como una leyenda viva, un relato que trascendía el tiempo y la razón. La narración final enfatiza cómo la fe puede surgir de los lugares más improbables, incluso de la incredulidad más arraigada, como lo fue en el desierto del alma de aquellos hombres. Cómo un acto de desprecio, en lugar de destruir, puede convertirse en el catalizador de un milagro que transforma vidas para siempre, dejando una huella indeleble de esperanza y redención. La leyenda de la cruz del desierto de Chihuahua es un recordatorio perdurable de que, en los momentos más oscuros, cuando la desesperación y el cinismo parecen gobernar, la compasión y el amor incondicional pueden penetrar las corazas más duras. La presencia divina, a menudo silenciosa y sutil, tiene el poder de restaurar no solo objetos, sino almas enteras, ofreciendo un camino hacia la redención que siempre está abierto para aquellos que se atreven a mirar más allá de sus propias limitaciones. Este desierto, que fue escenario de desolación y profanación, se convirtió en un altar de milagros, un lugar donde el espíritu humano, a través de la humildad y el arrepentimiento, encontró su camino de vuelta a la luz. La cruz, antes solitaria, ahora resplandece como un faro de esperanza, un legado eterno para todos aquellos que buscan un significado más allá de lo visible. Ha sido un viaje sorprendente, ¿verdad? Si esta historia te ha tocado el corazón, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores como este. Y no te vayas todavía, porque te aseguro que tenemos muchas más historias increíbles esperando ser contadas. Haz clic en el siguiente video y descubre la próxima aventura que cambiará tu perspectiva.